Hola, buenas tardes. Vamos a tratar de pasar rápidamente toda la parte de las presentaciones porque creo que es redundar presentarlo a Francesco, de todos modos lo vamos a presentar. Primero agradecerles la participación y la concurrencia en el día de hoy. Pedirles disculpas a quienes intentaron inscribirse y tuvimos que cerrar las inscripciones por una cuestión de espacio. De todos modos buscamos algunas alternativas como transmisión simultánea por la web y se han acondicionado algunos espacios en el hall y en una sala como para que gente que no se pudo inscribir pueda escucharlo a Francesco. Agradecemos también muy especialmente a la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba y a la Voz del Interior, que son dos instituciones que nos han apoyado en esta actividad. También agradecer a las autoridades presentes, hay autoridades nacionales, provinciales, hay legisladoras provinciales, hay un representante de UNICEF, docentes, instituciones no gubernamentales. También hay una serie de municipalidades que están participando con nosotros en una actividad que lo voy a nombrar, no está previsto, pero lo voy a nombrar porque me parece muy importante que estén. De Garoapé y Puerto Rico en Misiones, San José, Entre Ríos, Nono, Jesús María y Colonia Carolla de Córdoba, Recreo, Catamarca, Río Seco, Tucumán, Salto, en provincia de Buenos Aires, Arroyito, Córdoba, Soto, Junín, San Pedro, Unquillo, y no sé si me olvido de alguien, pero todos esos también hay representantes de esas municipalidades y organizaciones de esos municipios. Comentarles que la legislatura provincial ha declarado su adhesión y beneplácito a la conferencia Más Juego, Más Movimiento, Más Infancia. Y por último agradecerle también a Francesco, que es un amigo de la casa, que está haciendo un gran esfuerzo también para poder estar esta tarde acá con nosotros. Solo para ponerlo en contexto, viene de trabajar varios días en la provincia de Santa Fe, va a estar ahora unos días en Córdoba, después sigue Chile, San Luis y después Buenos Aires, o sea que tiene un recorrido bastante importante y largo. Bueno, pasando a lo muy sintéticamente, Francesco Tonucci nació en Fano, se graduó en Pedagogía en la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán en el año 1966. Desde el año 66 es investigador en el Instituto de Psicología, ahora el Instituto de Ciencias y Tecnologías Cognitivas de Roma, nombrado doctor honoris causa en diversas universidades nacionales e internacionales. Desde 1968, bajo el seudónimo de Frato, publica viñetas satíricas sobre educación. Sus dibujos y pensamientos son publicados en 6 volúmenes, traducidos al castellano, catalán, francés y portugués. Bueno, la idea de ser breves en la presentación tiene que ver con darle tiempo a Francesco y si tenemos tiempo al final, ver algunas preguntas que para eso van a circular papel para que las hagamos por escrito. Francesco Tonucci. Muchas gracias. Muchas gracias, Santos. Gracias a la Fundación Arcor por invitarme y a todos vosotros por acompañarme en este que va a ser un encuentro nacional, argentino, con la presencia de muchas provincias. Bueno, más juego, más movimiento, más infancia. Juego, movimiento, infancia. Yo consigno estas 3 palabras como sinónimos. Y aquí podría terminar la charla. Y cada uno va pensando cómo es posible este invento literario. El juego, movimiento e infancia como sinónimos. Pero no puedo hacerlo.
tengo que seguir. El problema, la primera pregunta que me pongo y que os pongo es: ¿para quién es una ciudad? Cuando una ciudad en guerra, todo funciona por la guerra. Las empresas cambian, mutan su destinatario, su manera de producir y producen por la guerra. La gente está movilizada por la guerra, especialmente los hombres. Hoy todo el mundo sufre la guerra. Las carreteras, las calles de la misma ciudad son al servicio de la guerra, por lo cual, si lo necesitan, se cierran para que puedan pasar las tropas. Bueno, podemos seguir pensando. Cuando yo era pequeño, los primeros años los viví en guerra. Y a una hora tenía que cerrar las ventanas, apagar las luces para que los aviones no podían ver las luces de la ciudad y bombardearla. Y después la guerra termina. Y la ciudad se convierte. Y elige otra misión. Nuestras ciudades, cuando terminó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, eran en una condición desesperada, estaban destruidas. Han tenido no solo que convertirse de la guerra a otro, sino reconstruirse por este otro. Y la elección fue muy clara, por lo menos en Italia. La ciudad eligió el trabajo, hasta ponerlo en la Constitución italiana. El primer artículo de nuestra Constitución dice: la Italia es una república democrática fundada sobre el trabajo. Es una elección fuerte y que a mí personalmente me preocupa mucho. Se considera un orgullo y a mí me preocupa. Pensando que los que no trabajan aún, que no trabajan más o que no pueden trabajar, en alguna manera son menos ciudadanos que los demás. Es decir, que la ciudad no eligió de llegar a ser la ciudad de todos, sino especialmente la ciudad de los trabajadores. Yo creo que la ciudad debería elegir algo que involucra a todos los ciudadanos. Y llegué a pensar que para ser adecuada a las... ¿Ya la tenemos? No. Podemos poner el... Para que la ciudad sea adecuada a todos los ciudadanos, tenemos que estar seguros que corresponde a las necesidades de los más pequeños. Por lo cual llegamos a una paradoja, que la ciudad debería asumir como su misión primaria de ser una ciudad para jugar. La idea que yo llevo es que cuando la ciudad será adecuada para que los niños puedan jugar, será una ciudad justa, democrática y adecuada para todos. Vamos a entrar un poco en el tema. La Convención de los Derechos del Niño, la Convención de los Derechos de la Infancia, que el 20 de noviembre de este año va a cumplir justo 25 años, siendo del 89. Nadie me corrigió, ¿eh? Bueno. Tiene dos artículos que interesan mucho a la infancia. El artículo 28 y el artículo 31. El artículo 28 dice que los niños tienen derecho a la instrucción, es decir, a una educación formal.
è una escuela pública, gratuita para todos. Y el artículo 31, que dice que los niños tienen derecho al juego, es un poco más complicado, porque la versión original en inglés dice, bueno, yo no sé el inglés, no sé, states parties recognize the right of the child to engage to play, in play, to engage in play. Reconocen el derecho de los niños a comprometerse en el juego. Es muy fuerte. No dice simplemente al juego, a comprometerse. La versione italiana es: gli stati parti riconoscono al fanciullo il diritto di dedicarsi al gioco. Reconocen el derecho de los niños a dedicarse al juego. Es un poco menos, pero es algo. Porque al contrario, la versión española es: los estados partes reconocen el derecho del niño al juego y nada más, perdiendo algo, como si fuera un compromiso un poco más débil. De toda manera se reconoce el derecho al juego. Ahora, ¿qué ocurre? Por nuestra mentalidad y sensibilidad, se podía pensar que al primer derecho, al derecho a la escuela, a la educación formal, se debían dedicar muchos artículos, como 4, 5, 6, respecto al juego. Pero la convención, que es hecha muy bien, muy equilibrada, dedica uno y uno, enviando un mensaje fuerte a todos los adultos del mundo, diciendo: miráis que estos son dos derechos igualmente importantes, que deben tener la misma dignidad, el mismo respeto. Y cuando yo discuto de este tema con los niños, que se divierten mucho, bueno, se ríen, dicen: claro que no es así. Porque nosotros a la escuela tenemos que ir todos los días. Y a jugar muchas veces no llegamos, porque también por la tarde tenemos que trabajar por la escuela. Y tenemos muchas cosas que hacer, todos los cursillos que los padres ofrecen, regalan a sus hijos. Y el tiempo que falta se lo comen las pantallas. Por lo cual, por un niño jugar no es tan simple. Pero ¿por qué es tan importante el juego? ¿Y por qué decimos que es así importante? Me gusta citar algunas afirmaciones de autores que hablan del juego. Nosotros pensamos que el cuento y el juego apartengan a la infancia. Somos ciegos, como si en una cualquier edad de la vida se pudiera vivir sin cuentos y sin juego. Claro, los llamamos y le consideramos distintamente, pero exactamente esto dice que son la misma cosa, porque también el niño considera el juego como su trabajo y el cuento como su verdad. Lo dice Nietzsche. Pavese, un autor italiano, un literato italiano, novelista italiano importante del siglo pasado, dice: mientras que el adulto juega para divertirse, el niño juega para jugar. Hay una diferencia de naturaleza y de gracia. Me encanta esta definición. El niño juega para jugar. ¿Por qué es así importante? Bueno, porque
de hace bastante tiempo, desde el siglo pasado, nuestros maestros, a empezar, ya lo tenemos, a empezar de Freud, siguiendo con Piaget, Brunner, Vygotsky y todos los pedagogos de Freinet, Montessori antes, bueno, todos nos ayudaron a entender que los primeros años son los más importantes. Pero esto es difícil de entenderse. Y sobre la infancia hay dos maneras de entenderla. Esta es una primera. Perdonáis, es un dibujo que muestro frecuentemente, pero me ayuda a entrar en este tema importante de la importancia de esta experiencia del juego. Esta curva, allí en la parte vertical es el desarrollo y la horizontal es la edad. En el medio tenemos 6-8 años. ¿Y esta curva qué dice? Dice muchas cosas. Dice que el niño cuando nace es pequeño. Bueno, ya lo sabemos. Pero es pequeño en todos sentidos. No sabe nada. No sabe hacer nada. Y esta condición sigue por varios años. Son años de espera. Hasta que llega el momento de la subida. Entra la edad que se llamaba una vez la edad de la razón, cuando empiezan los aprendizajes, empieza la escuela primaria. Esta curva dice que lo más importante va a venir, llegará después. Por esto, cada punto de la curva es más alto de lo que precede y más bajo de lo que sigue. Lo que va a seguir será más importante de lo que ha ocurrido. Hay que preparar el niño por lo que viene. Hay que prepararlo por su futuro, porque en su futuro será, ¿qué será? Será como nosotros. Será un adulto, será una persona, por lo cual nosotros podemos proponernos como modelos. Claro, es un proyecto educativo muy conservador, porque para mañana proponemos el modelo de ahora, que es de ayer. Yo mamá, yo papá, yo maestro. Y cada nivel prepara el próximo, por lo cual la escuela infantil prepara la primaria la secundaria el instituto la universidad. Y cada uno de los trabajadores que trabajan en uno de estos niveles son preocupados de lo que va a pensar de él, lo que va a venir después, y está normalmente bastante enfadado con el trabajo que ha hecho el colega de antes, creando una relación muy rara entre todos estos. Claro, es evidente que el nivel más bajo vale menos. Y vale menos en todos sentidos. Los adultos que trabajan en la primera etapa cobran menos de los que trabajan más tarde. Y trabajan más horas. La relación... Aplauso interesado. Bueno, no sé si se nota que esta curva yo no la comparto. Opino que no describe correctamente el desarrollo de un niño. No es correcta. La ciencia nos dice que la curva verdadera debería ser distinta. Esto puede ser una manera de dibujarla. Y se nota la diferencia entre las dos. Miráis cómo cambia el sentido. Bueno, claro, la curva empieza antes del momento del nacimiento. Yo la dibujé así solo por simplicidad. Pero el proceso, la experiencia de un niño empieza bastante antes. Probablemente antes de ser concebido.
Porque antes de tener un niño tenemos una idea de niños y esta se construye a lo largo de la vida. Bueno, esta curva dice exactamente el contrario de la otra. Dice que lo importante ya ocurrió. Esto ya cambia todo. Por lo cual todo lo que tenemos que hacer es no perder lo importante que ocurrió. Significa que el niño va construyendo cosas de mucha importancia sin que nosotros nos damos cuenta y que él se dé cuenta. Significa que las etapas más importantes a nivel educativo son las primeras. Sigmund Freud, a una periodista que le pedía cuál fue su año más importante, imagino esperando que le contara algún hecho de su vida profesional, algún reconocimiento, contestó seguramente el primero. El año más importante de su vida, dice seguramente el primero. ¿Por qué es esto? Bueno, yo puedo quedarme 2 horas a discutir sobre estas 2 curvas, pero lo dejamos aquí simplemente poniéndose la pregunta: ¿quién tiene la culpa? ¿Quién tiene el mérito de este crecimiento tan fuerte, tan rápido en estos primeros días, meses y años de vida? El juego. Esto era el objetivo. Claro que, ¿cómo podemos pensar todo esto? ¿Cómo poner los cimientos? A lo largo de los primeros años de vida, antes de entrar por la primera vez en un aula escolar, antes de tener un maestro, un libro de texto, un método educativo, los niños construyen los cimientos, las bases, los fundamentos sobre lo cual tendrán que construir a lo largo de toda la vida. Y si no hay cimientos, no se construye. Por esto es máximamente importante darnos cuenta de la importancia de lo que ocurre a esta etapa de la vida. Y esto es el juego. Juego entendido en un sentido amplio. El niño empieza a jugar con el pecho de su mamá, el primer grande juguete que se queda clavado en la imagen de nosotros adultos, claro, especialmente varones. Y juega con su mamá, con la piel de su mamá, con el pelo de su mamá, con los ojos de su mamá y de su papá también. Y después empieza a jugar con su cuerpo. Lo encuentra, lo ves probablemente como algo de ajeno, pero que lo toca, que se siente y después sigue explorando el mundo que encuentra alrededor de su pequeño mundo en la camita, explorándolo con la boca, que es el instrumento más desarrollado que tiene, y siguiendo hasta que se produce una revolución fundamental, es decir, que no es más necesario que se acerque algo al niño, sino que él se mueve hacia el mundo, cuando empieza a moverse, es una gran revolución. Claro que nosotros es importante que acompañamos adecuadamente este enorme esfuerzo que los niños están haciendo. Por ejemplo, en lugar que ponerlo en un corralito, mejor sería ponerlo en una manta. Dice, pero en el corralito está tan contento con todos sus juguetes. Sí, pero no puede salir. De la manta sí. Puede gatear fuera de la manta, girar detrás de un rincón, mirar alrededor, no ver su mamá, sentirse perdido, gritar, viviendo la primera aventura. Pero qué riqueza que tiene todo esto. Bueno,
Aquí entramos en el aspecto técnico. Vamos a examinar varios aspectos del juego. Antes que todo, ¿qué es jugar? Yo creo que es como recortar un trozo de mundo. Cada uno lo hace solo. Ofrecerlo a alguien que son los compañeros de juego y jugarlo juntos. Y no importa si no lo entendemos, no alcanzamos, no tenemos materiales, no tenemos juguetes. Lo que falta lo inventamos. Esto es el juego. Por esto el juego es una experiencia tan fuerte que produce efectos tan radicales porque tiene algo de omnipotente. Porque donde no alcanzamos, lo inventamos. Si nos falta algo, la fantasía nos ayuda. Somos todopoderosos respecto al mundo, lo dominamos en alguna manera. Y claro, es una experiencia que la mueve el motor más fuerte que el hombre posee, que es el placer. Todo esto en la escuela se intenta hacerlo, pero de otra manera. El recorte no lo hace el niño, lo hace el maestro, lo hace la escuela, en base a su programa, a su libro de texto. Y claro, es mucho más débil y tiene que recorrer a un motor mucho más flojo, que es el deber. Y si nosotros se podía evaluar el juego respecto al estudio, a la escuela, así como en la escuela podemos evaluar el rendimiento de un niño, puede ser 5 sobre 10, 8 sobre 10, 9 sobre 10, hasta 10 sobre 10, 10 más. Si se podía evaluar el juego, yo creo que se debería evaluar 15 sobre 10, 25 sobre 10. Es decir, el niño aprende mucho más de lo que nosotros imaginamos, porque consigue el resultado que se ve en las curvas. ¿Cuáles son las condiciones porque el juego pueda ser juego y válido a esta manera? El primero es la autonomía, moverse. Moverse no es solo moverse en el sentido de hacer movimiento. Moverse es también salir de casa, que es lo más banal posible y que hoy parece que sea casi imposible para nuestros hijos.